Episodio 1. El llanto que no venía de la tierra. El médico dijo que no era posible. Mi cuerpo estaba estéril desde los 19. 3 operaciones. 12 informes clínicos. 4 especialistas. 0 opciones. Y sin embargo, esa madrugada, sentí que algo se movía dentro de mí. No como una vida, sino como una orden. Como si el cielo, en un susurro que no pedía permiso, hubiera dicho: ahora. Me llamo Rebeca. Tengo 41 años. Vivo sola en una casa al borde del desierto. En un pueblo donde los milagros murieron hace décadas. O eso creíamos. El primer signo no fue el retraso. Fue el sueño. Soñé con una sombra cubierta de fuego blanco que me hablaba sin boca. No me tocó. Pero al despertar, mi vientre ardía como si me hubieran sellado desde dentro. A las 7 semanas, los análisis comenzaron a fallar. Mi sangre mostraba marcadores que ningún laboratorio entendía. Los doctores pensaron en leucemia, en toxinas, en errores humanos, pero no en lo que era. El padre del niño no existía. Nunca hubo uno. Sin embargo, la criatura crecía, no como un feto, como una palabra encarnada. Fue en la semana 14 cuando ocurrió lo imposible. Mi hijo lloró desde el vientre. Sí, lloró. Y no era un eco fisiológico. Era un llanto claro, con ritmo, con dirección. Mi vecina, una anciana ciega que solía rezar en latín desde que tengo memoria, vino a visitarme sin que yo la llamara. Se sentó frente a mi vientre, sonrió sin verme, y dijo: no es tuyo, es un mensaje, y vendrá con cicatrices que nadie podrá borrar. ¿Qué significa eso?, le pregunté, con la voz quebrada. Ella se llevó un dedo a los labios. Significa que cuando nazca, el cielo dejará de hablar, y empezará a escuchar. Desde ese día, empecé a escribir un diario. No para mí, para él. Porque algo dentro de mí me decía que cuando naciera, mi hijo no aprendería a hablar como los demás. Él vendría ya con una oración escrita en el alma. Y su primer aliento no sería llanto. Sería revelación. Episodio 2. El eco de una voz que aún no había nacido. Mi embarazo no avanzaba como los demás. No tenía náuseas. No tenía antojos. Tenía visiones. Cada noche, a la misma hora, soñaba que caminaba por un templo sin techo. Y ahí, sobre el altar, no había velas ni cruces. Había un cuaderno abierto, con solo una frase escrita: cuando él respire, el juicio se detendrá por un instante. Pero lo más inquietante no eran los sueños. Era lo que empezaba a pasar con las personas a mi alrededor. Mi vecina ciega, doña Teresa, no volvió a su casa. La encontré dormida frente a mi puerta, con la cabeza apoyada sobre mi barriga, y en sus labios secos, un murmullo en hebreo antiguo, que jamás había aprendido. Él me está enseñando, me dijo al despertar. Desde dentro. Sin voz. Sin lengua. Solo con presencia. Al día siguiente, el sacerdote del pueblo vino a verme. Un hombre escéptico, de fe quebrada por años de silencios divinos. Me pidió tocar mi vientre. Y cuando lo hizo, palideció. Se arrodilló. Y lloró. Él me mostró mis pecados, dijo. Uno por uno. Sin hablar. Ya no sabía si tenía miedo o si estaba presenciando algo demasiado sagrado como para entenderlo. Solo sabía que mi hijo no venía solo. Traía algo más. Algo que el mundo había olvidado. Una noche, no pude dormir. El viento soplaba como si alguien caminara fuera de la casa, descalzo. Y entonces lo escuché. Una voz, desde adentro. Pero no era mía, ni de él. Era como si el cielo mismo me hablara a través del hijo que aún no había nacido. Rebeca, susurró la voz dentro de mí. Prepárate para perderlo antes de conocerlo. Porque lo que nace como mensaje, no se queda a vivir. Lloré. Lloré como si ya estuviera de luto por algo que aún no tenía nombre. Pero entre mis lágrimas, una certeza me cortó el alma. Mi hijo no era un milagro para mí. Era una señal para el mundo. Episodio 3. Los que comenzaron a soñar con mi hijo sin conocerlo. Aún no había nacido. Pero ya lo estaban buscando. La noticia se extendió sin que yo la dijera. No en la televisión. No por redes. Sino en los sueños. La gente del pueblo empezó a tener el mismo sueño. Noche tras noche. Un niño con los ojos cerrados. Pero que veía el alma de todos. Un taxista me detuvo en la calle y me miró con terror. Señora, su hijo me habló anoche. Me dijo el nombre de mi hermano muerto. Y me perdonó por algo que nunca confesé. El sacerdote volvió. Con una Biblia antigua. La abrió con manos temblorosas. Esto no lo estudié. Esto nunca se enseñó. ¿Qué encontró?, pregunté. Él me mostró una página donde, entre versículos borrados por el tiempo, alguien había escrito a mano una sola frase.
Cuando el vientre escuche al cielo, y el cielo calle para oír al niño, será la hora del mensaje. Ya no podía distinguir si estaba viviendo un embarazo o una revelación. Dormía poco, comía aún menos. Pero mi vientre seguía creciendo. No como carne, sino como profecía. Una madrugada, mi cuerpo se arqueó por completo. No de dolor físico, sino de presencia. Como si algo descendiera sobre mí. Como si él ya no estuviera dentro, sino por encima. Mi vientre brilló. Sí, brilló. Una luz suave, dorada, como un suspiro celestial. Y en ese instante, supe que no era solo madre, era portadora. Y entonces, lo escuché. Una frase, clara, completa, perfecta, no dicha por él, sino escrita directamente en mi mente. Como una marca invisible. No me nombres, porque el que tiene nombre, pertenece al mundo. Y yo vengo de un lugar que ya no recuerda el tiempo. Me arrodillé. No por fe, por reverencia. Sabía que mi hijo era un mensaje. Pero ahora entendía lo que nadie me había dicho. Alguien, allá arriba, lo había enviado con urgencia. Y no todos en el cielo estaban de acuerdo. Episodio 4, la señal que los ángeles intentaron borrar. No todo el cielo lo aceptaba. Lo supe la noche en que las paredes de mi casa empezaron a sangrar. No era sangre humana. Era espesa, de un dorado opaco, con olor a incienso quemado y tierra antigua. Y cada gota formaba símbolos que se deshacían antes de poder ser leídos. El sacerdote vino corriendo al amanecer. No traía Biblia, traía miedo. Lo intentaron, dijo, sin saludar. Intentaron sellar el mensaje. Pero ya es tarde. El niño ha sido reconocido. Y ahora querrán silenciarlo antes de que nazca. Yo no entendía del todo. ¿Quiénes? ¿Ángeles? ¿Demonios? ¿O algo peor? ¿El propio equilibrio? Esa noche, me encerré en la habitación con velas, con oraciones, con todo lo que creía sagrado. Y sin embargo, no me protegió. A las 3:33 a.m., un viento helado cruzó la casa, y frente a mí apareció una figura. No tenía alas, tampoco rostro. Era humo con forma. Y su voz era como una campana quebrada. Este mensaje no fue autorizado por nosotros, dijo. ¿Nosotros quiénes? Los que custodian el orden. Los que entienden que no toda misericordia debe ser pronunciada. ¿Por qué temen lo que viene en él? La figura se estremeció. Porque si ese niño pronuncia lo que le fue escrito, Dios mismo deberá responder. Y cuando Dios responde, el juicio tiembla. Quise gritar, proteger mi vientre, arrodillarme, correr. Pero no hice nada. Porque el niño dentro de mí ya estaba despierto. Y entonces ocurrió. Mi vientre brilló de nuevo. Pero esta vez no con paz. Con fuego. Un fuego silencioso que obligó a la figura a retroceder. A retorcerse. A desaparecer entre los muros. Y en la ventana. Apareció escrito con ese fuego sagrado. No pueden tocar lo que aún no ha dicho su primera palabra. Caí de rodillas. No por miedo. Por certeza. Mi hijo no necesitaba protección. Él era la profecía. Y también la espada que la pronunciaba. Episodio 5, el día en que dejó de latir, y el cielo se detuvo con él. Todo parecía avanzar con calma después de aquella noche. El fuego desapareció. Los símbolos dejaron de aparecer. Y por un momento, creí que el peligro había pasado. Me equivoqué. Fue el día número 203 del embarazo. Lo recuerdo porque amanecí con el corazón en la garganta. No por presentimiento, sino porque algo dentro de mí había dejado de moverse. Mi vientre estaba frío, pesado, silencioso. Corrí al hospital del pueblo. La doctora me atendió de inmediato. Conocía mi caso como un misterio médico. Colocó el ecógrafo sobre mi piel con cuidado. En completo silencio. No hay latido, dijo. Eso es imposible. Rebeca, no hay latido. Pero sus palabras fueron interrumpidas por el monitor. Bip, bip, bip. Un pulso. Débil. Pero no era un pulso humano. Era irregular. Como si tuviera ritmo. De palabra. La doctora se apartó de la máquina. Retrocedió un paso, santiguándose con los labios temblando. Eso no es un corazón. Eso está diciendo algo. Apreté su brazo. ¿Qué quiere decir? Ella aumentó el volumen del audio fetal. Y entonces lo escuchamos con claridad. No teman. Solo duermo, porque el día se acerca. Casi desmayamos. El pulso desapareció. El monitor quedó mudo. Pero mi vientre seguía ardiendo. Salí del hospital sin respuestas. Pero ya no las necesitaba. Mi hijo no había muerto. Solo se había silenciado. Porque el mensaje que traía ya no podía estar repitiéndose dentro de mí. Debía prepararse para salir. Para ser pronunciado con vida. Esa noche,
El pueblo entero vio algo en el cielo. Una línea de fuego, escrita entre las nubes, como un trazo de tinta ardiente que nadie pudo fotografiar, solo recordar. Y todos los que la vieron dijeron lo mismo. Fue como si alguien estuviera firmando algo desde el otro lado. Yo, en cambio, ya lo sabía. Mi hijo no había nacido aún. Pero el cielo, ya lo había escuchado. Episodio 6. Los hombres que vinieron a interrogar a un no nacido. No tocaron la puerta. No anunciaron su llegada. Simplemente aparecieron. Con sotanas negras. Rostros grises y manos que temblaban sin mostrar debilidad. Eran 3. No sacerdotes del pueblo. No hombres de parroquia. Venían del Vaticano. Uno de ellos, el más joven, cargaba un maletín de cuero envejecido. Otro no hablaba. Solo observaba. El tercero, el mayor, se presentó con voz de piedra. Padre Salviati. Congregación para la Doctrina de la Fe. Venimos, por el niño. Mi sangre se congeló. Aún no ha nacido, respondí. Y no es de ustedes. Precisamente por eso, dijo. Porque aún no ha pronunciado. Y cuando lo haga, ya nada podrá detener lo que traiga. Entraron sin pedir permiso. Encendieron incienso. Colocaron cruces en las esquinas. E instalaron una máquina extraña. Parecía un monitor fetal. Pero no lo era. Era un lector de resonancia espiritual. Uno que, según dijeron, solo se usaba en casos de posible manifestación superior. ¿Acaso creen que está poseído? No, susurró el más joven. Tememos que esté inspirado. Y eso, a veces es más peligroso. Me acostaron. Conectaron sensores. Rezaron en latín. Y luego, silencio. Hasta que el aparato emitió un pulso. Uno solo, como un golpe seco. Y después, una palabra. Solo una. Yo. Los 3 hombres retrocedieron. El observador cayó de rodillas. El joven rompió en llanto. Y el padre Salviati tembló. Esto no es una revelación, dijo con voz rota. Esto es una firma. Una afirmación de existencia anterior. Él no viene a aprender. Viene a recordar. ¿Recordar qué? Pregunté con lágrimas en los ojos. El sacerdote me miró como quien ve caer un templo. Lo que el cielo decidió olvidar. Después de eso, no dijeron más. Apagaron el aparato. Recogieron sus cosas. Y antes de marcharse, Salviati dejó una nota en mi mesa. No podemos protegerlo. Solo podemos rezar, para que no diga todo. Y se fueron. Esa noche, soñé con un ángel mutilado, que me decía al oído. No todos los mensajes son para salvar. Algunos, vienen para despertar a Dios de su propio silencio. Episodio 7. Cuando rompió el silencio, el cielo dejó de callar. El día llegó sin anuncio. Sin contracciones. Sin dolores. Sin agua rota. Solo una voz. A las 3:03 a.m. Me despertó el sonido más imposible del mundo. Una respiración, desde fuera del tiempo. No era mía. Tampoco de él. Era como si el universo hubiera inhalado, esperando lo que mi hijo estaba por decir al nacer. Mi vientre no dolía. Ardía, como si la carne no pudiera retener más el fuego que llevaba dentro. Salí al jardín. Descalza. En camisón. El cielo estaba cubierto de nubes negras que no se movían. Como una cúpula inmóvil. Una pausa celestial. Y entonces, sin aviso, él nació. No hubo grito. Ni llanto. Solo un suspiro. Y una luz blanca que brotó de entre mis piernas como si una estrella se hubiese encarnado. Lo tomé en brazos. Estaba tibio, con los ojos cerrados, sin una sola lágrima. Sin embargo, completo. Al acercarlo a mi pecho, su piel tembló, no por frío, sino por presencia. Y entonces lo escuché, no con los oídos, con el alma. Una sola palabra. Pequeña, dolorosa, eterna. Recuerda. En ese instante, todas las campanas del pueblo sonaron solas. Las luces parpadearon. Los relojes se detuvieron. Y en el cielo, las nubes se abrieron. Pero no dejaron ver estrellas. Ni la luna. Ni el sol. Solo una frase escrita en fuego. El que nació no es hijo de la carne, sino del silencio que se cansó de no ser escuchado. Mi hijo no lloró. Miró, a mí, al mundo. Y después cerró los ojos. Como si acabara de decir lo más importante del universo y ahora solo necesitara dormir. Yo temblaba. No por miedo, sino porque supe en ese instante que todo había cambiado. Y lo peor, aún no había empezado. Porque cuando el cielo deja de callar, la tierra empieza a temblar. Episodio 8. Los que vinieron a callar lo que ya había sido dicho. No pasaron 24 horas desde su nacimiento. Cuando llegaron, no con regalos, ni con bendiciones, sino con maletines negros,
Documentos sellados y ojos que no pestañeaban. Eran del gobierno. O eso dijeron. Pero sus credenciales no llevaban país. Solo un símbolo, una cruz invertida encerrada en un triángulo dorado. Queremos al niño, dijeron. Sin rodeos. No es propiedad de nadie, respondí. Exacto. Y por eso nos pertenece a todos. Yo sostenía a mi hijo contra el pecho. Él dormía. Pero su sueño no era tranquilo. Era profundo. Como si estuviera soñando el destino del mundo. Uno de ellos se acercó. Sin miedo. Colocó un dispositivo sobre mi hijo. Una luz roja parpadeó. Después, un pitido agudo. Y entonces lo dijo. Está activo. Los demás se tensaron. Sacaron una cápsula de cristal. Como una incubadora sin oxígeno. Vamos a trasladarlo a un lugar seguro. Pero antes de que pudieran tocarlo, mi hijo abrió los ojos. Por primera vez. Y por un instante, el mundo se detuvo. Los hombres quedaron congelados. Con los brazos a medio movimiento. El viento cesó. Las hojas dejaron de caer. El aire dejó de moverse. Solo él respiraba. Y entonces lo dijo. Una frase. Con voz pequeña. Pero absoluta. Como si hablara desde una montaña donde solo Dios había estado. No me guarden. Guarden lo que vendrá después de mí. Y con eso, los hombres cayeron de rodillas. Uno sangraba por la nariz. Otro lloraba como un niño perdido. El tercero huyó sin mirar atrás. Mi hijo me miró. Sin miedo. Sin orgullo. Solo con la claridad de quien ya ha visto todo. Mamá, susurró con una voz que no podía tener. Pronto vendrán los que no quieren oír, pero temen lo que el silencio ha gestado. ¿Y yo qué hago? Ama sin entender. Y protégeme hasta que se escriba la primera palabra, no en tu idioma, sino en el alma del mundo. Entonces volvió a dormirse. Y desde lejos, se empezaron a oír las sirenas. No era el fin. Era el principio. De la lucha por algo. Que ya había sido pronunciado. Y no podía ser retirado. Episodio 9. El día en que un templo dejó de ser santo. Me dijeron que si quería protegerlo, debía esconderlo. Que lo llevara lejos. A donde ni los rezos pudieran encontrarlo. Pero eso sería negar lo que ya era evidente. Mi hijo no fue enviado para esconderse. Fue enviado para que el mundo lo viera. Por eso lo llevé a la catedral. No era una misa cualquiera. Era el aniversario de fundación del pueblo. El arzobispo. 6 sacerdotes. Monjas. Creyentes. Cámaras. Todos reunidos en el lugar más sagrado que conocíamos. Entramos sin ser anunciados. Todos giraron el rostro. Algunos susurraron. Otros se persignaron como si vieran una amenaza. Mi hijo, en mis brazos, miraba el altar con una extraña serenidad. Yo temblaba. Él no. El arzobispo detuvo la homilía. ¿Quiénes son?, preguntó, con tono molesto. Solo una madre, respondí. Y un niño que no nació para ser escuchado, sino para que el cielo escuche. Un murmullo recorrió las bancas. La tensión se sentía como cuchillas suspendidas en el aire. Entonces, sin aviso, mi hijo se bajó solo de mis brazos. Y caminó, descalzo, hacia el altar. Nadie se movió. Nadie pudo. Se detuvo frente al crucifijo. Lo observó en silencio. Y luego habló. Aquí ya no vive lo santo. Solo el recuerdo de quienes lo necesitaron. El altar se agrietó. Las velas se apagaron al instante. Las imágenes comenzaron a llorar. Pero no lágrimas. Sangre blanca. Como leche celestial, corrompida. El arzobispo intentó acercarse. Pero cayó al suelo. Llorando sin saber por qué. Mi hijo levantó la vista hacia el techo de la catedral. Y dijo una frase que ninguno de nosotros olvidará jamás. Cuando el silencio de Dios fue demasiado largo, me enviaron a recordarle que aún existimos. Una anciana en la última fila gritó. No por miedo, por liberación. Él no es un niño. Es el eco de lo que se prometió antes del tiempo. Salimos sin que nadie se atreviera a detenernos. La puerta del templo se cerró sola tras nosotros. Y una grieta quedó marcada en la piedra sagrada. Como si la presencia de mi hijo hubiese reescrito su propósito. Desde aquel día, la catedral dejó de ser un refugio. Y empezó a ser una prueba. Una herida abierta en la fe del pueblo. Episodio 10. El hombre que pidió morir, para ser perdonado. Después de lo ocurrido en la catedral, nadie volvió a mirar a mi hijo como a un niño. Ni los creyentes. Ni los incrédulos. Ni siquiera yo. No era miedo lo que despertaba. Era algo más profundo. Culpa. Como si su sola existencia desnudara nuestras almas. Una tarde, tocaron a la puerta. Era el padre Salviati. El mismo que vino del Vaticano semanas atrás. Pero ya no traía sotana. Ni escolta. Ni autoridad. Solo un rostro envejecido por algo que había visto y que lo había quebrado.
Se arrodilló ante mi hijo. Sin orgullo. Sin palabras. Y luego habló. Fui uno de los que votó para silenciar el mensaje. Cuando aún estaba en el cielo. Yo no entendía. ¿Votaste? No todos los silencios divinos son decisiones. Algunos son pactos. Y nosotros fuimos los guardianes del pacto de no intervenir. Se quitó la camisa. Y en su pecho, una marca en forma de cruz invertida. Como si hubiese sido quemada desde adentro. Esto nos lo ponen a los que aceptamos olvidar lo que Dios reveló. Para que no volvamos a buscar. Miró a mi hijo con ojos rojos. Pero sinceros. Pero tú has abierto la herida. Y ahora, no puedo vivir con el peso de haberlo negado. Yo intenté detenerlo. Pero fue inútil. Déjame, me suplicó. Déjame morir cerca del mensaje. ¿Para qué? Si hay algo después, mi alma recuerde que al final. Pedí perdón. Mi hijo lo miró. Con compasión. Con una ternura que dolía. Y sin decir palabra. Se le acercó. Le tocó la frente con 2 dedos. Y dijo, con voz tan baja que parecía un susurro del viento. No te dejaré morir. Te dejaré recordar. Salviati gritó. Pero no de dolor. De memoria. Sus ojos se perdieron en algo que solo él podía ver. Los nombres. Gritaba. Los que borramos. Los que suplicaron y fueron silenciados. Y en ese instante. Cayó de rodillas. Y luego al suelo. Pero no murió. Solo quedó en silencio. No habló más. No comió. No parpadeó. Solo respiraba. Con una lágrima eterna resbalando por su mejilla. Como si estuviera viendo algo que no debía olvidar jamás. Desde entonces. Permanece ahí. Sentado frente a nuestra casa. Vigilando. Recordando. Expirando lo que otros se negaron a escuchar. Mi hijo lo visita a veces. No para hablarle. Sino para recordarle que a veces. Vivir con la revelación. Es más duro que morir sin ella. Episodio 11. La mujer que nunca creyó y escuchó a Dios por primera vez. Se llamaba Julia. Psicóloga. Ateísta. Directa como un bisturí. Durante años. Ayudó a otros a encontrar sentido en sus propias mentiras. Pero no en Dios. No en milagros. Y mucho menos, en niños que hacían templos temblar. Todo tiene una explicación, me dijo cuando pidió verme. Yo no creo en el alma. Creo en el trauma. La recibí en casa. Con mi hijo en brazos. Ella lo miró como quien analiza un dibujo sin firma. ¿Qué se supone que es? Preguntó. ¿Un símbolo? ¿Un mito moderno? Mi hijo no dijo nada. Solo alzó la mano. Y le tocó el pecho. Apenas un roce. Como el ala de un pájaro. Julia parpadeó. Y entonces lo impensable ocurrió. Se llevó las manos a la cabeza. Tropezó. Cayó de rodillas. ¿Qué me estás haciendo? Gritó. Con los ojos muy abiertos. Yo no creo. Yo no creo. Mi hijo no respondió. Solo se sentó en el suelo frente a ella. En silencio. Julia comenzó a temblar. Sus labios se movían. Sus ojos se llenaron de algo que ni el dolor ni la ciencia pueden explicar. Era asombro. Era memoria. Era revelación. Estoy escuchando una voz. ¿Qué dice? Le pregunté, temiendo la respuesta. Julia se llevó la mano al corazón. Y con lágrimas que no sabía cómo detener. Susurró. Dice mi nombre. El verdadero. El que olvidé. Cuando dejé de rezar a los 6 años. Mi hijo se acercó. Le tomó la mano. Y dijo, como quien acaricia el alma rota. No importa si creíste o no. Lo importante. Es que el cielo nunca dejó de hablarte. Solo esperó a que callaras por dentro. Julia rompió en llanto. No de culpa. De reencuentro. Ese día. No se convirtió en creyente. No pidió bautizo. No corrió a la iglesia. Solo se quedó en silencio por horas. Sentada junto a mi hijo. Como si estuviera redescubriendo. Lo que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Y antes de irse. Me miró y dijo. Tú no estás criando un niño. Estás acompañando. Al único que no necesita ser entendido para ser verdadero. Episodio 12. El intento de reescribir lo que ya fue enviado. Fue una noche sin luna. Ni viento, ni estrellas. Solo un silencio denso. Como si el mundo se preparara para contener la respiración. Mi hijo dormía. Y por primera vez desde su nacimiento. Yo sentí miedo real. No miedo de lo desconocido. Sino de lo que había sido enviado para corregirlo. A las 3:36 a.m. La temperatura de la casa descendió. Las ventanas sudaban hielo. Y los relojes. Uno por uno. Comenzaron a marcar la misma hora. 12. Todo se detuvo. Excepto mi hijo. Que, aún dormido, comenzó a murmurar algo en un idioma que no reconocí. Era dulce y aterrador. Entonces, una grieta apareció en el techo. No física, espiritual.
y de ella descendió algo, que no era ángel, ni demonio. Era corrección, era juicio, era una presencia sin rostro, sin forma, pero con intención. Se acercó a su cuna sin tocar el suelo, y habló con una voz sin sonido. El mensaje ha sido mal entregado. El canal ha desobedecido. Venimos a reescribir lo que aún no ha sido revelado. Yo me interpuse, pero mi cuerpo no reaccionaba, como si la presencia anulase la voluntad misma. Mi hijo, aún dormido, abrió los ojos, y sin moverse, pronunció una sola palabra. No. El aire estalló en luz. La figura tembló, y por primera vez, lo imposible ocurrió. El juicio retrocedió. Eres solo un niño, dijo la voz. No tienes autoridad para resistir lo decretado. Pero él respondió, no soy un decreto, soy la respuesta. Fui enviado no para ser corregido, sino para recordarles que el silencio de Dios también puede tener voluntad. La figura gritó, no con ira, con horror, porque entendió que lo que estaba ante ella no era un profeta, ni un instrumento. Era una voz que no podía ser editada, porque fue escrita desde antes del tiempo. Y con un último susurro, la presencia desapareció, no vencida, revelada, como una sombra que, al verse bajo la luz verdadera, no encuentra lugar donde esconderse. Cuando todo volvió a la normalidad, mi hijo se giró en la cuna, y volvió a dormir. Y yo, entre lágrimas, entendí que no estaba criando un niño milagroso. Estaba custodiando la única línea que ni el cielo se atrevió a borrar. Episodio 13, la frase que hizo sangrar a los ángeles de mármol. Se levantó más temprano de lo habitual, sin avisarme, sin ruido. Lo vi salir al patio con pasos lentos, como si supiera que algo, o alguien, ya lo esperaba. El cielo estaba cubierto, pero no de nubes, sino de una especie de ceniza suspendida. Ni caía ni flotaba. Simplemente, observaba. Mi hijo miró hacia la vieja iglesia del pueblo, la misma que había permanecido cerrada desde su nacimiento. Y entonces me dijo, hoy diré mi primera frase completa. Tragué saliva. ¿Qué pasará cuando lo hagas? No todos los que escuchan están listos para entender. Y algunos, desearán no haberlo hecho nunca. A las 9 en punto. Caminamos juntos hacia el templo. Puertas de madera, cerradas con clavos oxidados. Pero al llegar, se abrieron solas. Sin manos. Sin viento. Como si el lugar supiera que él venía, y no tenía opción. Dentro, el aire era espeso. Los bancos polvorientos. Las estatuas de ángeles, blancas, frías, perfectas, nos observaban sin ojos. Mi hijo subió al altar, descalzo, sereno, y entonces, sin levantar la voz, dijo, Dios no está lejos, está escondido, en las heridas que ustedes fingen no ver. Un segundo de silencio. 2, 3, y de pronto, una grieta, en el pecho del primer ángel. Se abrió una línea roja, no pintura, sangre. Luego, otra, y otra. Las estatuas comenzaron a llorar sangre desde los ojos, desde las manos, desde las alas. No se quebraban, no caían, simplemente, sangraban en silencio, como si lo que acababan de oír hubiera sido demasiado verdadero para seguir fingiendo santidad. Los feligreses que aún quedaban en el pueblo, al ver la escena, huyeron despavoridos. Otros cayeron de rodillas, pero nadie habló, porque sabían que esa frase no era para ser respondida, sino para ser llevada dentro, como una herida abierta. Mi hijo bajó del altar, me miró, y dijo con los ojos húmedos, no fue un castigo, fue una advertencia. A veces, la verdad no destruye, solo sangra, para que dejemos de ignorarla. Y entonces entendí que el mensaje que él traía no venía a cambiar el mundo, venía a desnudarlo. Episodio 14, la profecía que todos soñaron, y ninguno entendió. No hubo noticieros que lo anunciaran. Ningún periódico lo escribió. Ninguna red social lo viralizó. Y sin embargo, al despertar aquella mañana, todos lo sabían. Desde campesinos hasta presidentes. Desde presos hasta niños. Desde creyentes hasta ateos. El mundo entero había tenido el mismo sueño. No un sueño confuso, abstracto o olvidable. Era claro, idéntico, casi grabado. Una figura de luz caminaba descalza sobre un lago oscuro. Sus ojos no tenían pupilas, solo reflejaban a quien lo miraba. Y su voz, calma, sin género, sin acento, decía, lo que viene no será castigo, sino espejo. Y cada uno verá el rostro de su fe, o su mentira. Yo me desperté con lágrimas, no porque lo hubiera soñado, porque mi hijo no dormía. Estaba sentado junto a la ventana, mirando el cielo, y dijo,
sin mirarme. Ya lo escucharon. ¿Quiénes? Todos. Los que rezan, los que blasfeman, los que aún no nacen, y los que ya murieron, pero no se han ido del todo. Ese día, el mundo se detuvo. La bolsa cayó. Las iglesias se llenaron y vaciaron al mismo tiempo. Cientos de personas se confesaron por cosas que no sabían que habían hecho. Y en un hospital del norte, un paciente en coma de 14 años despertó. Tomó la mano de su madre. Y dijo, lo vi. Y no me juzgó. Solo me mostró. El Vaticano emitió un comunicado en latín cerrado. La ONU entró en sesión de urgencia. Y en Jerusalén, una piedra del muro de los lamentos se partió en dos, sin tocarla. Mi hijo no celebraba. Estaba más callado que nunca. ¿Qué hiciste?, le pregunté. No fui yo. Fueron ellos. Los que ya no pueden ignorar. Los que soñaron. Porque ya no estaban despiertos en su alma. ¿Y ahora qué viene? Mi hijo bajó la mirada. Y por primera vez, tuvo miedo. Ahora vendrá lo que no puede soñarse. Lo que solo puede elegirse. Y mientras el mundo intentaba entender el mensaje, yo sentí que lo peor no era el sueño compartido. Lo peor era que muchos preferirían olvidar lo que su alma les acababa de revelar. Episodio 15, final, la última frase que dividió el mundo en dos. No fue una guerra. No fue una plaga. No fue un desastre natural. Fue una petición. El mundo, cansado de soñar lo mismo, exigió una respuesta. Una última, definitiva. Clare. Se reunieron en una llanura sin nombre, donde los satélites no llegaban y las brújulas se rendían. Líderes de todas las naciones, representantes de todas las religiones, y miles de almas perdidas que, por primera vez, sabían hacia dónde caminar. Querían escucharlo. No como niño, como voz, como verbo. Yo lo llevé de la mano. Pequeño, sereno, inquebrantable. No temblaba. Yo sí. Un altar fue construido con piedras traídas de todos los rincones del planeta. Encima, no pusieron cruz ni símbolo, solo un espacio vacío, esperando ser definido por sus palabras. Dinos la verdad, dijo uno de los grandes. Dinos si habrá castigo o salvación. Dinos qué quiere Dios. ¿Y qué debemos hacer? Mi hijo subió al altar. Miró al cielo. Luego a la tierra. Y después, cerró los ojos. Silencio. Tensión. Fe contenida. Y entonces, lo dijo. La última frase. La que no venía a calmar. Ni a salvar. Ni a condenar. Solo a mostrar. Dios no viene a juzgarte. Te está esperando. En la versión de ti que elegiste no ser. El eco de esa frase no fue sonido. Fue terremoto de conciencia. Unos cayeron de rodillas, gritando con el alma. Otros corrieron, como si huir pudiera arrancarles el espejo interno. Y hubo quienes simplemente se callaron para siempre, porque entendieron, no que había un cielo, sino que el cielo esperaba una decisión. Desde ese día, el mundo se partió. No por fronteras, sino por forma de mirar. Los que eligieron recordar, y los que eligieron callar. Mi hijo no volvió a hablar. Al día siguiente, al amanecer, desapareció. No murió, no se esfumó, simplemente ya no estaba. Solo dejó una pluma y una frase escrita en la arena. No fui enviado para responder. Fui enviado para que el silencio dejara de ser cómodo. Yo lo busqué todos los días hasta el último. Y cada noche, al cerrar los ojos, lo escucho. No con palabras, sino con la certeza de que lo verdadero no necesita explicación. Solo valentía para ser mirado de frente.